Muy buenas Sí, noches, señor. mis amados hermanos y amigos. Hemos Buenas llegado a noches, nuestro, pastor. hemos llegado al tema número 7 de los eventos finales de la profecía bíblica. Hoy con nuestro tema, la vida en el campo. En temas anteriores hemos visto la vida devocional del remanente. El remanente es el pueblo de Dios de los últimos días. Vimos también las señales que fueron pronosticadas y que están sucediendo al pie de la letra. Terremotos, inundaciones, crímenes, etcétera. Estudiamos también nuestro último tema, el estilo de vida del remanente. Y hablamos de una cantidad de temas, de modas, de música, de costumbres, en fin, una cantidad de aspectos del estilo de vida del remanente, claro, en contraste con el estilo de vida del mundo. Antes de abordar nuestro tema esta noche, acompáñenme por favor en una corta oración. Nuestro Padre, necesitamos de ti cada momento, cada instante. Espíritu Santo, por favor, quédate con todos los que estamos conectados. Ayúdanos a entender tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es la mejor para nosotros. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces veamos el fundamento bíblico para el tema de esta noche, que vamos a hablar de la vida en el campo. Génesis 2, versículos 1, 4 al 6. Ese fue el plan original de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Qué lindo, ¿no? Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Dios le dio una propiedad a Adán y Eva, el huerto de Edén. Por lo que acabamos de leer, todo era campestre, todo era vegetariano. No existía la muerte, no se marchitaba ninguna flor ni la hierba, nada de eso, y cada persona tenía su territorio en donde vivir. Vemos que pasan los siglos, viene el diluvio, se trastorna todo a consecuencia del pecado. El problema de la humanidad siempre ha sido eso: ceder a la tentación, recurrir a las insinuaciones de Satanás, y esto es grave. Fue así como el pueblo de Dios, a quien se le prometió Canaán, cayó en esclavitud, y después de unos 450 años, a través de Moisés, Dios saca a su pueblo y le promete llegar a Canaán, a Palestina. Después de muchas dificultades que nosotros conocemos, ellos llegan a Canaán. Y entonces el plan de Dios, ¿cuál es? Que cada familia tenga una hacienda, en donde tenga una casa, tenga cultivos, tenga sus ganados. En el tiempo el pueblo de Israel era agricultor y ganadero. Y el versículo de Jueces dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, ya habían repartido todo el territorio por tribus y después por familias, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El plan de Dios. Cometieron algunos errores. Le había dicho que tenían que sacar a todos los paganos de ahí, pero dejaron a algunos, y esos fueron un clavito en el zapato para la historia del pueblo de Israel. Y lo peor de todo,
que cayeron después en idolatría, absurdamente, que uno no entiende por qué, viendo los milagros y el poder de Dios, pero bueno, así somos los seres humanos, lamentablemente. Entonces, vemos un plan original aquí de Dios, que las familias tuvieran una propiedad campestre con sus cultivos y en ese tiempo, como eran ganaderos, tuvieran pues sus vaquitas, sus ovejas, sus cabritos, etcétera. Su alimentación y su techo, en otras palabras. Leamos entonces de eventos finales este párrafo sobre el ideal divino, su plan. Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado para ser felices a Adán y Eva, Él les manifestó su gran amor plantando un jardín especialmente para ellos. Una porción de su tiempo debió ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín y otra en recibir la visita de los ángeles, qué dicha, escuchando su instrucción y en feliz meditación. Qué hermoso. Su trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizador. Qué lindo. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. Página 96 de Eventos de los Últimos Días. Qué lástima, Adán y Eva perdieron toda esa perfección y esa belleza. Pregunta, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Cuando viene Jesús a nacer como un bebé, como un niño, respuesta, las condiciones escogidas fueron un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Hemos leído del Ministerio de Curación, página 282 y 283. ¿Cómo les parece el ambiente que Dios preparó para su Hijo en su niñez y primera juventud? La vida sencilla, la vida campestre. Eso es lo ideal para nuestro Dios que ha preparado para nosotros, sus hijos, y no podía ser menos para el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el consejo para hoy para nosotros? Este párrafo ya de una vez dice, lejos de las ciudades. Ay, ay, ay. Mensajes selectos, tomo 2, página 409. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible. ¿Cómo es de considerado Dios, no? Tan pronto como sea posible. Y adquirid una porción de tierra en donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ella lecciones de sencillez y pureza. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Y esto, obviamente, Miguel Ángel no se lo inventó. Esto está escrito por inspiración de Dios en el espíritu de profecía. Adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, una huerta, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ella lecciones de sencillez y pureza. Ese podría ser el pasaje síntesis del plan de Dios, pero hay más todavía. Dice la mensajera del Señor, mi mensaje en este tiempo es, esto ya hace 100 años o más, salid de las ciudades, tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy, de hace un siglo, hablaría a vuestras mentes inteligentes
mostrando la necesidad de salir de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, por favor lean el capítulo 11 de Apocalipsis, lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis. Así que, mis hermanos, si se habla de San Francisco de hace 100 años, caramba, ¿qué podría decir hoy si estuviera todavía viva la mensajera del Señor de nuestras ciudades? De la misma San Francisco, de Nueva York, ¿qué podría decir de Bogotá, de Ciudad de México, etcétera? Donde sabemos que en estas grandes ciudades pulula la maldad, los vicios, el crimen, el robo. Tremendo, ¿no? La amonestación de Dios para nosotros. Ahora bien, no lo tomen a la carrera. Disculpen la anécdota personal, la mención personal. Como yo estoy desde niño en la iglesia, en mi juventud conocí hermanos que posiblemente muy conscientes de estos párrafos, de estas intenciones del Señor, muy, perdónenme la expresión castiza, muy a la loca, dejaron todo lo que tenían. Algunos, conocí una familia en Bogotá. El señor tenía un taxi, mantenía a su familia, todos adventistas, dejó botado su carro, dejó su familia porque no se quiso ir con él y se fueron a los llanos orientales de Colombia. Mucha gente de la iglesia, de la iglesia central de Bogotá, se fueron con él. A los 3 meses empezaron a regresar, todos paliduchos, desnutridos, porque alguien les dijo que lo único que se podía comer según las normas del Espíritu de profecía, mentira, era plátano cocinado, cocido. Claro, volvieron enfermos y la mayoría no volvieron a la iglesia. Una minoría volvió. Este hermano que yo les cuento, que tenía un taxi, que dejó su familia, no regresó a la iglesia. ¡Qué pesar! Entonces, por eso dice el Señor que cuando sea posible, y eso hay que hacerlo de una manera inteligente. Por ejemplo, algunos de nosotros que hemos estado siempre en ciudad, que hemos nacido en ciudad, en capitales, que no sabemos sembrar un árbol, abonarlo, podarlo, que no sabemos sembrar flores, que no sabemos cómo tener una huerta. Pienso yo, mis hermanos, que ha llegado el momento en que debemos aprenderlo. Por internet, cantidad de vídeos, de instrucciones que nos dan gratuitamente para aprender a sembrar árboles, a tener huertas, incluso producir tomate y una cantidad de verduras que utilizamos diariamente, hasta en materas. Hay toda una ciencia sobre eso ahora, fácil. Preparémonos, no nos vayamos a la loca, tampoco. Yo les doy a conocer esta noche el plan de Dios, pero tómelo sin apresuramientos, concienzudamente y preparémonos para vivir en lugares donde nunca hemos vivido. La mayoría de nosotros posiblemente no somos campesinos, pero sí podemos llegar a ser campesinos. Bien, seguimos leyendo. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. El Hogar Adventista 125. Poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo, son reyes y reinas. ¡Qué comparación! ¡Qué símil! Para decir que vivirán como reyes y reinas. Así no estén en la ciudad, con la bendición de Dios, con tranquilidad, sin estrés. ¡Qué hermoso! Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. Si no las podemos descuidar hablando de la obra misionera, hablando de la predicación, por supuesto que no.
Evangelismo, página 61. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Cerca de las ciudades. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 410, 411. Nótese, este es el plan de Dios. Vivir cerca de las ciudades e ir y trabajar en la obra misionera por los que viven en las ciudades. Más clarito no puede ser. Tomo 3 de Joyas de los Testimonios, página 115, nos agrega. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. Lamentablemente eso nos ha pasado. El ruido y bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas impedirán nuestra obra. Habla de ese tiempo, pero no puede ser desconocido para hoy también. Evangelismo, página 61. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot no pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Un gran ejemplo para nosotros. Ahora bien, hay ricas bendiciones en un ambiente natural. Por supuesto que sí. Evangelismo 2:95. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Qué lindo consejo. Mensajes selectos, tomo 2, página 408. Esto es toda una colección de párrafos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprehenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, ¡ay! Seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¡Qué promesa tremenda! Ahora tiene que ver esto con el carácter. El desarrollo del carácter es más fácil en el campo, obvio. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 74, y fue escrito en 1882. Hace bastante, ¿no? Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Y eso ocurre hoy. Yo creo que Colombia no es la excepción. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Muy cierto, totalmente cierto. No se equivoca Dios cuando declara semejantes cosas. Ay, 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 el Hogar Adventista, página 120. Enviada a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, en donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos.
Las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. Y quiero contarles, este servidor, por gracia de Dios, tiene una maestría en psicología familiar de la Universidad de León de España. Como tal, trabajé 5 años en un colegio como psicólogo de secundaria. La cantidad de problemas que yo ventilé en esos 5 años, se cumple perfectamente esto. Hoy por hoy, los hermanos me buscan bastante para referirme los problemas de sus hijos. Un joven la semana pasada, adventista, le manifestó a sus padres que no quería volver al colegio adventista, que tenía duda de creer en Dios. Caramba, ellos se sacudieron, obviamente, y vinieron buscando ayuda. Hice una historia clínica de sus antecedentes, etcétera, y después hablé con el joven. ¿Por qué dudas de la existencia de Dios? Bueno, porque es que yo le pido muchas cosas y yo no veo resultados. Hablamos de ello. Finalmente dijo, sí, he pecado. Sí, Dios existe. No, Dios existe y lo amo. Qué pena, me expresé mal. No es así. Bueno, ¿y por qué no quiere seguir estudiando en colegio adventista? No, esos jóvenes, vea, son como los mundanos. Es que en el colegio hay mundanos y hay adventistas, pero los adventistas hacen lo de los mundanos. Yo, por ejemplo, estoy en 10º grado. Y vea, los adventistas se van a las fiestas, fuman, beben, casi todos tienen relaciones sexuales y las muchachas igual. Eso me desanima mucho a mí, por eso yo no quiero volverme al colegio. Las tentaciones de hoy son 10 veces más que si tuviéramos a nuestros hijos en un lugar campestre. Y lástima, obvio, nuestros colegios reciben chicos de fuera de nuestra iglesia. Y lamentablemente pareciera que tuvieran más poder que nuestros jóvenes adventistas. El plan de Dios se ve frustrado momentáneamente ahí. Gracias a Dios que logramos que este joven cambiara de idea. Si todos se tiran a la catarata, al abismo, tú también lo haces entonces. Si todos menosprecian las normas de Dios, tú también entonces lo vas a hacer. ¿O por ello se va a desanimar? No, tú tienes que ser como José, tienes que ser como Daniel, una flor en un fangal para gloria de Dios. Ellos verán si se salvan o no se salvan, si se arrepienten o no, pero tú debes de ser un José y un Daniel. ¿Quieres ser salvo? Claro que sí, ok, ya sabes el camino. Esta semana volvió a estudiar porque había dejado ya de estudiar una semana. Gloria a Dios. Pero este es solo un ejemplo de tantos ejemplos de cómo la influencia de las ciudades está sacudiendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Cuántos problemas tienen los padres hoy? Tremendos problemas. Hace más de un año, una hermana en la iglesia, muy consagrada, su hijo empezó a tomar caminos malos de drogadicción. ¿Cuánto luchó ella con ese muchacho? Y lo último, un día vendió su celular, parece, o lo cambió, no se sabe al fin. Y la dosis que ingirió fue sobredosis. Amaneció muerto en una calle de un sector bajo aquí de Cali. Sobredosis, muerte, tristeza y dolor para esa madre y sus familiares. Adventista, el joven, bautizado, pero andaba mal. La influencia de las ciudades, mis hermanos. Son ejemplos, ¿no? Prosigamos. Hogar Adventista 121. Esto es tremendo, ¿no? Ni una familia en 100
Ni una en 100, ni el 1% se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo les parece? Qué descripción tan increíble y qué promesa a la vez. Ay, que el Señor nos ayude a los que todavía tienen sus hijos pequeños. Y hablando de todos esos beneficios del campo, se nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, sobre la salud física en un ambiente rural. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Y si fuera eso nada más, los vicios, ¿no? Ministerio y Curación 144. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni 1 metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. ¡Qué promesa! El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Ministerio de Curación 282. Cultivad vuestras propias provisiones. Qué lindo. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades es mi mensaje. La mensajera de Dios. Tomo 2 de Mensajes Selectos, página 410. ¿Cómo les va pareciendo? ¿Fuerte? ¿Suave? ¿Hermoso? ¿Lindo? ¿Difícil? El mismo Mensajes Selectos, página 161. Una y otra vez, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, en donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. ¿Cuál es? 2 puntos. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Consejos y más consejos para nosotros. Y eso fue escrito alrededor de 100 años. Imagínense ustedes, ¿cómo no se aplicará hoy por hoy? Ventajas y desafíos de mudarse al campo. Es innegable el conjunto de recomendaciones y razones dejadas para que los adventistas del séptimo día puedan optar por vivir junto a la naturaleza.
Elena de White escribió sobre eso y estos consejos pues están registrados en muchos de sus libros y guardan estrecha relación con la propuesta del estilo de vida saludable. Además de los peligros y riesgos de vivir en las ciudades grandes, se destacan muchas ventajas de una vida en el campo. Algunas de ellas, mis hermanos, serían las siguientes. Número 1, proporciona un mejor ambiente para la familia y para la educación de los hijos. Número 2, genera la oportunidad para vivir una vida más espiritual y misionera. Muy cierto. Número 3, permite apartarse de los elementos nocivos y tentadores de las ciudades, que son por montón. Número 4, facilita la edificación del carácter, los principios y valores, que eso es el carácter. Número 5, ofrece beneficios físicos, mentales y espirituales para todos los miembros de la familia. Número 6, proporciona cultivar los propios alimentos. Muy lindo es eso. 7, hace posible estar en contacto directo con las obras de Dios en la naturaleza. Los que hemos tenido este privilegio sabemos lo que es eso. Este servidor vivió 10 años en un sitio campestre. Siempre fui de la ciudad, pero ahí aprendí a sembrar árboles, a abonarlos, podarlos, sembrar flores, tener nuestra huerta con zanahoria, con tomates, con cebolla, etc. Qué satisfacción comer uno de eso, comer un mango sembrado por mí, pero que Dios hace un milagro de que de un pedazo de árbol salir esos frutos con esos colores, con esos sabores. Hombre, uno ve la mano de Dios. De una semilla, ver un árbol y ver unos frutos deliciosos, hermosos, bellos. Hermanos, les cuento que es una satisfacción inmensa. Y si el Señor es tan lindo conmigo, como espero que así será, voy a volver al campo, cerca de una ciudad, por mercado, por asistencia en salud y la obra misionera. Pero les cuento, no les habla la voz de la esperanza, les habla la voz de la experiencia. Es una vida que no se cambia. Ver las flores en sus colores, ver, por ejemplo, las orquídeas, que es algo tan bello. Caramba, esto es muy hermoso. Hay que probarlo. Dios tiene razón. El mensaje, mis hermanos, para dejar las grandes ciudades lo más pronto posible, como muchos otros consejos de Elena de White, la mensajera del Señor, tienen como telón de fondo la convicción de la inminencia del regreso de Cristo y un sentido de urgencia para la predicación del Evangelio que caracterizó a nuestros pioneros adventistas. Pero la recomendación de mudarse al campo se presenta con el reconocimiento de que algunos podrían tener dificultades para dejar todo inmediatamente y sin condenarlos, obvio. Ella indica cuál debería ser la conducta de esos hermanos. Párrafo del Espíritu de Profecía, comillas, pero hasta donde sea posible salir, hasta donde sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, en las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Cuando sea posible salir. En la sección séptima del libro titulado De la ciudad al campo, se encuentra una carta que Elena de White escribió en 1892. Hace ya como 130 años, ¿no? 128 años. En respuesta a la noticia recibida de que muchas familias estaban preparándose para salir de la ciudad de Battle Creek, en donde entonces sede del adventismo. Había muchos ahí congregados. Veamos dos extractos de esa carta, no total, pero dos párrafos. Primero, ella le escribe a un hermano, ¿no? Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están
decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. ¡Qué consejo tan acertado! Segundo, no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes, sermones impresionantes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota. ¿Cómo les parece? Un precioso consejo fue dado. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración y estudiar la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Por lo tanto, la decisión con respecto al tiempo para salir de las grandes ciudades es una respuesta individual que resulta ¿de qué? Pues de la comunión personal con Dios, la planificación consciente y nunca de la presión de discursos, de sermones acalorados y alarmistas. Mucho cuidado, creo que más claro no canta un gallo. Así que, mis hermanos, conocemos la voluntad de Dios, pero no es una voluntad apretada, empujada no. Hay que ir haciendo los planes. Los que podemos, tenemos que hacerlo. Esa es la orientación de Dios. ¿Cuál sería nuestra oración esta noche al terminar esta reflexión? Pienso que sería la siguiente. Santo Espíritu de Dios, entendiendo tus orientaciones, te ruego me des sabiduría para tomar decisiones en conformidad con tu voluntad. Amén. Padre, nuestro corazón se llena de gratitud por habernos llamado a esta luz admirable. Tu pueblo tiene gran luz, pero también una gran responsabilidad. Espíritu de Dios, tú que nos conoces bien, facilítanos, muéstranos el camino para ser obedientes a tu inspiración y a tu propósito. Ilumínanos, muéstranos las condiciones para hacer efectiva tu palabra en nuestras vidas. Nuevamente ponemos delante de ti esta lista de tus hijos enfermos, tus hijos con problemas, con necesidades. Tú conoces todos los nombres que hay en el listado de Olguita. Tu misericordia, tu amor y tu santa voluntad reposen en sus vidas. Por favor, queremos oír buenas noticias dentro de una semana, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y sobre todo todopoderoso. Gracias por tu palabra, gracias por oír nuestras oraciones. Todo esto lo elevamos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.